FAM. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 9. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Segunda parte. En esta lección continuaremos conociendo los requisitos bíblicos para alcanzar la salvación. Primero, arrepentirse y convertirse. La idea básica que expresa la palabra arrepentimiento es que la persona dé un giro de 180 grados con respecto a la posición que asume o la dirección en que transita. Para poder hacer este cambio, tiene que reconocer que va en la dirección equivocada, que la forma en que ha vivido hasta ese momento lo aleja de Dios y lo lleva a la muerte. En otras palabras, debe reconocer su pecado. El reconocimiento del pecado produce dolor de haber ofendido a un Dios santo y bueno, dolor de haber maltratado la vida, dolor de sentir que el mundo y el diablo ha jugado con uno. Este elemento emocional siempre estará presente en todo verdadero arrepentimiento. El último aspecto del arrepentimiento involucra la voluntad. El hombre debe decidir dejar ese mal camino, como lo dice la palabra en Isaías capítulo 55 versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todo aquel que decide arrepentirse encontrará que Dios está listo a ayudarlo, contará con el respaldo de Dios. En este momento todo el poder del cielo se pone a favor del pecador, y no hay fuerza humana o espiritual que lo detenga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La reacción de Dios. Cuando un hombre se arrepiente, consigue que Dios cambie de actitud con él. Joel capítulo 2, versos 12 al 14 dice: donde pensaba destrucción y castigo, Dios dará misericordia y redención. Cuando el diluvio cayó por la ira de Dios, el corazón de Dios dio un vuelco al percibir olor grato desde la tierra. Noé conquistó el corazón de Dios y éste prometió no destruir más la tierra con agua. Un caso clásico de arrepentimiento. En el caso del hijo pródigo, una vez se concluye con el estado de sufrimiento que se vive es por estar lejos de la casa paterna. El corazón siente el deseo de regreso, el regreso sin pretensiones, el regreso en humildad. Esta es la actitud adecuada. No era tiempo de negociar, solo era tiempo de aceptar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo estaba esperando, lo abrazó, lo besó, lo restituyó. Todos se pueden arrepentir. Es bueno reconocer que tanto el pecador que nunca ha probado la gracia de Dios en su vida, como el creyente que se aleja del Señor, tienen la oportunidad de arrepentirse. El apóstol Juan les dice a los creyentes: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 1. A Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Primera carta a los Corintios capítulo 1 21. El llamado es para todos, a toda criatura. A ti que estás viendo este video en esta hora. Marcos capítulo 16 versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué sirve el arrepentimiento? El arrepentimiento es válido porque apela a la misericordia de Dios. Dios es un ser sensible que ama al hombre. Cuando el hombre tiene la actitud adecuada, Dios estará pronto en perdonar. Dios puede tener misericordia porque la sangre de Cristo ha sido derramada y por medio de ella Dios nos perdonó. El precio ha sido pagado. Nadie se presenta ante Dios con las manos vacías, sino presentando a Cristo como su ofrenda por el pecado. El arrepentimiento implica que el hombre no piensa seguir pecando. Es posible que él no tenga la fuerza necesaria, pero Dios necesita que él tenga la voluntad y decisión de ser fiel hasta la muerte. En estas condiciones, Dios le suple lo que le haga falta. La muerte del pecador es negarse a seguir viviendo según la propia voluntad, es morir. Solo los que mueren tienen posibilidad de vivir. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Segundo, bautismo. Lo primero que haremos será mirar su definición. Esta palabra viene de la palabra griega baptisma, del verbo baptizo, que significa sumergir, zambullir, anegar, estar hundido. La palabra en su idioma se explica por sí sola, pero los receptores tienen necesidad de una explicación. La idea obvia es que el bautismo es por inmersión. Cuando en la antigüedad el ministro anunciaba un bautismo, solo tenía que decir que invitaba al hundimiento de alguna persona. La idea principal del bautismo es sumergir totalmente al candidato al bautismo. Diversas posiciones existen en el mundo cristiano con respecto a la forma. Básicamente dos maneras de realizar el bautismo: inmersión y aspersión. Inmersión es sumergir totalmente al candidato. Aspersión es rociar al candidato con agua. La idea más notoria en la Biblia es la inmersión, sobre todo porque la palabra misma así lo indica y porque siempre los bautismos se efectuaron donde habían aguas abundantes. La tipología en el bautismo. El bautismo es tipo de la sepultura. Romanos 6:3 nos indica que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Este también es un argumento a favor de la inmersión total. Como los judíos y otras religiones antiguas tenían en sus ritos algunos lavatorios de purificación, o como las llama nuestra versión de la Biblia, abluciones. El apóstol Pedro explica que el bautismo precisamente no es uno de estos baños para quitar la inmundicia de la carne. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. No se trata, pues, de lavar el cuerpo. El bautismo es la respuesta a una buena conciencia. Significado del bautismo. El bautismo cristiano está conectado con el perdón de los pecados. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos capítulo 1:4. Ananías también enlazó la experiencia bautismal con el problema del pecado, cuando ordenó a Saulo de Tarso bautizarse. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, verso 16. El bautismo y la salvación. Jesús dijo a sus discípulos en el momento catalogado como la Gran Comisión: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Cabe resaltar el orden en el que aparecen las palabras. No es el que creyere y fuere salvo será bautizado, sino el que creyere y fuere bautizado será salvo. También el apóstol Pedro dice: el bautismo que ahora corresponde a esto nos da la salvación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21. La forma de bautizar. La Biblia dice en Mateo 28:19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta escritura pone el énfasis en un elemento: el nombre. Hay un solo nombre. Ese nombre es Jesús. ¿Cómo concuerda esta afirmación con la práctica y enseñanza? Nosotros encontramos un hecho sobresaliente. Todos los bautismos realizados en el libro de los Hechos fueron realizados en el nombre de Jesús y las siguientes escrituras lo corroboran. Hechos capítulo 8 versos 14 al 16, capítulo 10 versos 45 al 48, capítulo 19 versos 1 al 5, capítulo 22 verso 16, Romanos capítulo 6 verso 3, Pablo, capítulo 6 verso 5, los romanos, primera carta a los Corintios capítulo 6 verso 11, los corintios, Gálatas capítulo 3 verso 27, los gálatas, Colosenses capítulo 2 verso 12, los colosenses. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Dios no es caprichoso. Debemos entender que cuando hace o establece algo,
es porque está cargado de razones. Dos razones básicas. Primero, Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, dice que este Jesús es la piedra que los edificadores rechazaron y que ella precisamente ha llegado a ser cabeza del ángulo. Siendo la piedra angular, se convierte en razón principal y asunto de la salvación. Por esta razón, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda razón, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 13, plantea estas interesantes preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La insinuación clara es que los corintios habían sido bautizados en el nombre del crucificado. Y no es para menos, puesto que el bautismo es una identificación con la muerte del que a través de la muerte nos dio vida. La Biblia es la palabra de Dios, y no es posible que se contradiga. En ella encontramos la invitación al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. No te detengas, completa estos requisitos y recibe la salvación para tu vida. Dios te bendiga.